Central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de RTBC Noticias. Emisión central. Tres niños muertos por un deslizamiento en Andes, Antioquia. La montaña cayó sobre una escuela. La tragedia pudo ser peor. El heroísmo de una profesora evitó más muertes de niños. Los momentos que siguieron al deslizamiento fueron dramáticos. Lucha contra el reloj para sacar a los estudiantes atrapados entre los escombros. En el hospital del municipio las escenas fueron dolorosas. 2 estudiantes heridos se recuperan. No es el único punto afectado en Antioquia. En San Antonio del Prado sigue la alerta máxima por inestabilidad de la montaña. El derrumbe dejó 2 muertos. 1 muerto y 3 heridos en violento accidente de carretera de Nariño. El conductor cayó del camión, al parecer porque se quedó sin frenos. Un policía y un militar muertos en medio de un ataque de las disidencias en Cauca. Siguen los movimientos de la política. Es intenso el debate entre partidos por la presidencia de la Cámara de Representantes. Fuerte pelea por la elección de Contralor entre 2 cercanos a Gustavo Petro, Roy Barreras y Gustavo Bolívar. La Comisión de la Verdad presentó su informe final de recomendaciones ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La justicia condenó a la nación por la tragedia de Mocoa. Ordenan indemnizar a víctimas y damnificados. Informe especial, los bancos de alimentos con saldo en rojo. Cada vez menos donaciones para estos centros que le dan comida a los más necesitados. Recorrimos las bodegas. Los encargados deben tener ingenio para hacer que la comida alcance. Las cifras de la FAO son preocupantes. Información de servicio. Les explicamos si deben renovar el pase tras fallo de la Corte Constitucional. Esperen oportunidades. Hay vacantes para técnicos de información que quieran trabajar en Chile. Y en deportes, Nairo resistió otra etapa reina de montaña y sigue en la lucha por el podio del Tour. Esta mañana falleció Adonai, la mujer a quien fue dedicada la canción que Rodolfo Aicardi grabó con el sello Sonolux. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste, mi amor? Buenas noches. Es doloroso el saldo de una tragedia que ocurrió hoy en el municipio de Andes, en Antioquia. Un derrumbe cayó sobre un colegio y deja 3 niños muertos. Los primeros indicios apuntan a que las intensas lluvias sobrecargaron el terreno de agua y lo debilitaron al punto que la remoción en la masa fue inevitable. Una profesora evitó que el saldo de víctimas fuera mayor. Acabó de suceder una calamidad. Eran las 9:10 de la mañana. Se llevó un derrumbe toda la escuela con 13 niños que estaban recibiendo clase. Una luz de tierra sepultó media escuela de Tapardó, un corregimiento del municipio de Andes. Pero por favor, todos los que tengan una máquina y escuchen este video que nos puedan mandar, les agradecemos en el alma. Cientos de metros cúbicos de tierra y piedras casi borraron la edificación y originaron el drama de decenas de familias. Necesitamos una máquina urgente, estamos en el Porvenir, Tapardó, corregimiento de Andes. Gracias a la acción rápida de la profesora Eliana, una de las docentes de la escuela, y de los vecinos, varios niños fueron rescatados de la entraña de la montaña muy rápido. Ya sacamos una niña, hemos sacado una niña. Hemos sacado una niña ya. Ya sacamos una niña. Un pequeño desnivel al lado de la construcción desvió la avalancha y la dirigió al lugar donde los niños recibían clase. Las lluvias originaron la tragedia. En las horas de la noche se presentó un fuerte aguacero, lo que fue en el municipio de Andes. En la parte de arriba queda una cañada, que aparentemente fue la que causó de que esa luz de tierra cubriera esta institución educativa. Casi 200 personas unieron fuerzas para encontrar a todos con vida, aunque algunos no creían lo sucedido. Ayúdenme a sacar, hombre, ayúdenme a sacar. Ay, Dios mío, Al final del día, algunos recuperaron a sus hijos, mientras a otros la vida les destrozó el corazón. Una vez cayó el derrumbe, organismos de emergencia atendieron la situación y rescataron a los niños que habían quedado atrapados. El trabajo de los socorristas fue intenso, pero
pero lamentablemente la situación dejó 3 víctimas. ¡Somos el cuerpo de bomberos! Entre el lodo todos se confundían con un solo objetivo: lograr milagros. Se escuchan las voces del niño y en este momento aquí se están concentrando las labores de rescate. Un murmullo guió a policías, socorristas y vecinos del sector. ¡Somos del cuerpo de bomberos! ¡Por favor, si alguien no escucha, gabulla! Ahí está llorando. Hay un niño llorando en este momento. Con las manos, con herramientas o simplemente con el oído, todos aportaron. Si alguien escuchó algo, levante la mano. El llanto desde el corazón de la tierra mantuvo la ilusión. Se alcanzó a escuchar el niño que en este momento pide ayuda. ¡Silencio! ¡Somos del cuerpo de bomberos! ¡Por favor, si alguien no escucha, gabulla! Con nerviosismo y entre escombros y restos de lo que era un salón de clases de niños entre 5 y 6 años, se escuchaba algo. ¡Necesito otros 2 golpes! Décimo llamado, décimo la niña todavía está con vida. Por segundos se sentían los latidos de quienes, sin pensar, prestaron sus vidas para rescatar otras. ¡Andrea, princesa, por favor, grita! ¡Te vamos a rescatar! ¡Mueve algo! Y mientras unos metros más allá, la vida hirió el corazón de algunos padres, el milagro de la vida resurgió de entre el lodo. Salió, encontraron a uno. A una niña. Encontraron a una. Hemos sacado una niña ya. Acabaron de encontrar a una niña. La encontraron con vida. Una pequeña alegría en medio de la tragedia de 3 familias, esas que hoy no se explican por qué la naturaleza se llevó a Andrea, Ana Sofía y a Alexander, cuando ellos solo disfrutaban con sus amigos de la escuela. Nos conectamos a esta hora con Dani Correa para saber cuál es el reporte de los organismos de socorro de Antioquia tras la tragedia en el Colegio de Andes. Dani, buenas noches, por favor, adelante con la información. Daniela, Mateo, televidentes, buenas noches. Y sí, lastimosamente en menos de 24 horas otra tragedia enluta al departamento de Antioquia. Y es que exactamente en el municipio de Andes, en el corregimiento Tapartó, una luz de tierra cayó sobre un colegio donde se encontraban 22 estudiantes. Según el reporte oficial de las autoridades, 18 niños lograron salir con vida junto a su profesora. Una niña la lograron rescatar debajo de los escombros y 3 niños lastimosamente perdieron la vida. Según el reporte sobre el estado de salud de los menores que lograron salir con vida, se confirma que se encuentran fuera de peligro. Un mensaje de solidaridad a las familias de estos 3 niños que pierden la vida hoy en el municipio de Andes. Un mensaje de agradecimiento, reconocimiento muy importante a todas las instituciones y todas las personas que nos ayudaron en esa oportuna y rápida atención de esta emergencia. Por fortuna y gracias a Dios 17 estudiantes salieron con vida, tranquilos, sin ninguna dificultad, la docente y la madre también, y 5 niños que nos tocó hacer todo el procedimiento de rescate, donde gracias a Dios 2 niños se encuentran estables en la ESE Hospital San Rafael. Como usted lo mencionaba hace algunos segundos, este hecho de Andes ocurre apenas horas después de otra tragedia, la del corregimiento San Antonio de Prado, en donde 2 personas murieron también por un derrumbe. ¿Qué reporte hay al momento? Mateo, por otro lado, como tú muy bien lo dices, al sur de la ciudad de Medellín, exactamente en el corregimiento San Antonio de Prado, las autoridades siguen haciendo monitoreo para evitar otra posible emergencia que deje víctimas fatales. Recordemos que durante el deslizamiento, una mujer junto a su hijo de 3 años perdieron la vida. Por otro lado, 58 familias fueron evacuadas de sus viviendas. Las autoridades de riesgo de Medellín también confirman que la quebrada Doña María representa un peligro inminente para 3 barrios que circulan la ribera de este afluente. Por aire y por tierra, los organismos de socorro continúan monitoreando el sitio donde ocurrió el desastre de la vereda Las Playas del corregimiento San Antonio de Prado. Dios mío, ¿qué es eso? Pero la incertidumbre se roba la tranquilidad de los pobladores de la zona.
Inmediatamente empieza a llover, la gente está levantada, mojándose, poniéndole cuidado a la quebrada, que no nos vaya a llevar. Ya a nosotros nos da miedo vivir en este lado. Esta es la quebrada Doña María, justo al frente del barrio Santa Rita, en el corregimiento San Antonio de Prado. Como ustedes pueden ver, al fondo se encuentran las viviendas. Son más de 58 familias que tuvieron que evacuar sus casas por causa de la amenaza que representa el caudal para ellos. Continuamos con los servicios de búsqueda y rescate, atentos ante cualquier informe o reporte oficial de alguna persona desaparecida. En Medellín, sectores como Palos Verdes, Manrique, Rodeo Alto, Enciso El Pinal y ahora la zona limítrofe entre San Antonio de Prado y el municipio de Itagüí, las alertas por deslizamiento permanecen activas. Un oficial del ejército y un subintendente de la policía murieron en un enfrentamiento con las disidencias de las FARC en Corinto, Cauca. Según las autoridades, en los combates habría sido abatido alias Huicho. Mientras que el ejército y la policía realizaban operaciones contra la estructura de Dagoberto Ramos en Corinto, fueron atacados con ráfagas de fusil. En los enfrentamientos murió el capitán del ejército Leonardo Salamanca y en las últimas horas el subintendente de la policía Johnny García Alzate. También heridos 2 subintendentes de la policía, los cuales por la gravedad de sus heridas fueron trasladados hacia la ciudad de Cali, en donde desafortunadamente uno de ellos fallece. Las autoridades abatieron a alias Huicho, uno de los principales cabecillas de la columna móvil Dagoberto Ramos. A través de una diligencia de allanamiento se presenta un enfrentamiento entre estos terroristas y la fuerza pública. Es neutralizado alias Huicho, cabecilla de comisión de las redes de apoyo al terrorismo. Sicario de la Dagoberto Ramos, el cual estaba haciendo una inteligencia delictiva ahí en el casco urbano de Corinto. Ante los hechos en el municipio fueron reforzadas las medidas de seguridad ante posibles retaliaciones del grupo armado. Un soldado muerto y 3 más heridos dejó un ataque con explosivos en zona rural de Ituango, en Antioquia. Van 3 hostigamientos contra la fuerza pública allí en el departamento en menos de 24 horas. Wilson Cartagena, periodista de la Radio Nacional, tiene todos los detalles. En el municipio de Ituango, soldados del batallón de infantería número 10, coronel Atanasio Girardot, fueron víctimas de la activación de un campo minado. Producto de este ataque murió un uniformado y 3 más se recuperan de las heridas causadas por la explosión. El Ejército Nacional, a través de un comunicado, responsabilizó de estos hechos a miembros del Clan del Golfo que operan en la región. También puntualizó que intensificará la ofensiva en esta zona con el fin de neutralizar a los integrantes de esta organización criminal. Y esta tarde se conoció este video en el que hombres de las disidencias de las FARC se ven con sus armas frente a la alcaldía de Tuibú, en norte de Santander. El ministro de Defensa dijo que ordenó a la policía y el ejército hacer operaciones de seguridad en el municipio. Un muerto y 3 heridos es el saldo de un accidente de tránsito en Nariño. Un camión, al parecer, se quedó sin frenos y se estrelló contra un taxi. Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional, nos envió el siguiente informe. La primera hipótesis que se maneja de este hecho es que el camión perdió los frenos cuando llegaba a la ciudad de Pasto, dejando hasta el momento una persona fallecida, 3 heridos, entre ellos 2 menores de edad. Donde la primera hipótesis que se maneja son fallas mecánicas en el sistema de frenado de un vehículo tipo camión que colisiona con un vehículo tipo taxi. El conductor del vehículo tipo camión fallece en el lugar de los hechos. Resultan lesionados 3 personas, el conductor del taxi y 2 menores de edad que iban como pasajeros. Autoridades judiciales iniciaron con las respectivas investigaciones de este hecho que ocurre en las carreteras del departamento de Nariño. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. En el occidente de Bogotá continúa la asamblea del Pacto Histórico para definir las mesas directivas del Congreso. En la reunión también fueron definidos los integrantes. John López, buenas noches para usted y cuéntenos quiénes son los designados. Hola Daniela, muy buenas noches. Sí, mire, quedaron ya definidas hoy las diferentes comisiones que integran el Senado de la República y fueron designadas de la siguiente manera para que estén muy atentos. La comisión primera estará a cargo del Partido Liberal, que recordemos en las últimas horas se declaró como partido de gobierno. Las comisiones segunda, tercera y cuarta van a estar en manos del Pacto Histórico. La comisión quinta, que es la que define o la que estudia la reforma rural integral, va a estar en manos
de la Alianza Verde. La Comisión Sexta fue designada a los conservadores, mientras que la Comisión Séptima estará a cargo de 3 partidos, el partido de la U, Cambio Radical y Colombia Justa y Libre. Eso es lo que tiene que ver con la designación de las comisiones del Senado. Por otra parte, en lo que respecta a la Cámara de Representantes, la designación de las comisiones y las mesas directivas fue aplazada para la próxima semana por una petición del Partido Liberal. Allí, justo en la Cámara de Representantes, hay una disputa muy intensa por saber quién será el próximo presidente de la corporación, si estará en el Pacto Histórico, en la Alianza Verde o en los liberales. En la Cámara de Representantes, la definición de la presidencia se anuncia como muy amistosa. Y es una negociación que seguirá fraternamente, eso es importante aclararlo, fraternamente, entre la posibilidad que sea o Katherine Miranda o David Racero o alguien del Partido Liberal. Aunque uno de los nominados opine diferente. El Pacto Histórico, partido de gobierno, debe liderar el primer año, tanto en Senado como en Cámara. El caso es que los verdes quieren ser protagonistas en una de las comisiones que definirá algunas reformas. Sabemos que la Comisión Quinta va a ser muy importante en este gobierno de Gustavo Petro, puesto que ahí se va a desarrollar la reforma rural integral y hemos considerado que sería importante estar ahí. La oposición también tiene claras sus opciones. Y nosotros como partido de oposición tenemos derecho para tener la segunda vicepresidencia de cada una de las corporaciones. El Partido Liberal, que acaba de entrar en el oficialismo, pidió aplazar los consensos de la Cámara para la próxima semana. Muy bien, de otra parte les cuento que hace pocos minutos se habría resuelto una situación que generó divisiones al interior del Pacto Histórico y que tiene que ver con la elección del Contralor General de la República, ya que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de una medida cautelar, resolvió lo siguiente, abro comillas: ordénese a la Comisión Accidental del Congreso de la República rehacer la lista de elegibles para el cargo de Contralor General de la República conforme a los criterios de selección fijados. Esta situación generó un intenso cruce entre los senadores Roy Barreras y Gustavo Bolívar. 5 millones de votos. Gustavo Bolívar lanzó el primer dardo. Huele mal. Roy está en campaña por una candidata del actual Contralor para garantizar el tapen 4 años más. En tono conciliador, Roy Barreras respondió: apreciado Gustavo, he evitado por bien del éxito del gobierno de Gustavo Petro responder a tus ataques, pero no se puede volver el chisme una actividad política. No tengo candidato. He dicho que lo revisaré jurídicamente. Te invito a que vengas de Miami y nos ayudes a construir. Bolívar insistió en lo que, según él, se gestaría con la elección del Contralor. No falta el que diga Bolívar sí jode, Bolívar es la piedra en el zapato. No, yo soy la voz de los que votaron por el cambio, sencillamente. Pidió a los congresistas del Pacto Histórico cumplir a cabalidad con sus funciones y que no le dejen el cambio solo al presidente Petro. La propuesta del gobierno electo de Gustavo Petro de renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos recibió apoyo de algunos gremios productivos y advertencias de empresarios de los dos países. Textiles, maíz y arroz son algunos de los productos que Colombia más importa desde Estados Unidos. Los 3 gremios productores apoyan la renegociación del TLC. Textiles. Esto podría ser mayor si se hubiera negociado de una manera en donde de verdad se beneficiara la industria nacional. Maíz y cereales. Lo que ha habido es un crecimiento año a año de las importaciones, debilitando sensiblemente la producción local. Arroz. Siempre se ha sacrificado el sector agropecuario y especialmente los granos y especialmente el arroz. A mí me parece que si se logra renegociar, pues sería bueno. Sin embargo, la Cámara de Comercio Colomboamericana advirtió riesgos de esa posible medida. Hay que tener en cuenta en una negociación el principio de reciprocidad. Abrir esa puerta puede ser muy arriesgado. El TLC con Estados Unidos es hoy en día uno de los más generosos en oportunidades para las empresas colombianas. En 2021, Colombia importó 20.000 millones de dólares desde Estados Unidos y solo exportó 11.000 millones de dólares. Y en otras noticias, la Comisión de la Verdad presentó su informe final de recomendaciones ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. El padre Francisco de Rú y varios comisionados fueron los encargados de entregar el documento. En su intervención, el padre Francisco de Rú dijo que en Colombia y en el mundo debe ser impulsada una nueva ética basada en la dignidad humana. Además, hizo una petición especial a la comunidad internacional. Y pedimos a la comunidad internacional que no nos dé nada para la guerra. Queremos hacer de Colombia un paradigma mundial de la reconciliación después de tanto sufrimiento.
Los embajadores ante la ONU de los diferentes países que intervinieron destacaron el trabajo de la comisión y se comprometieron a apoyar la ejecución de las recomendaciones y verificar su implementación. Y hacemos votos por una reanudación de las conversaciones con el ELN y esperamos que ello contribuya a esto. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez también participó y afirmó que Colombia recorre un camino a una sociedad incluyente y en paz. Colombia está hoy más cerca que nunca de la paz. Estamos recorriendo de manera cierta e irreversible el camino que debe llevarnos hacia esa sociedad justa. La ONU insistió en que Colombia debe hacer grandes esfuerzos para mejorar la seguridad en las zonas afectadas por el conflicto. El Tribunal Superior de Cundinamarca declaró responsable a la nación por la tragedia de Mocoa y ordenó indemnizar por cerca de 9.000 millones de pesos a 10 familias de las víctimas y también a 85 personas que resultaron damnificadas. El Estado fue condenado por omisión de varias entidades para adoptar medidas frente al riesgo de avalancha en Mocoa, según el Tribunal de Cundinamarca. La tragedia habría sido advertida en 2016. Para la sala resulta inaceptable el comportamiento negligente de las hoy demandadas, cuando con pleno conocimiento de los eventos naturales que alertaban la presencia de un posible desastre, vulnerando su obligación de prevención y protección. El tribunal insistió en que existieron varios informes relacionados con posibles eventos naturales. No se trataba de un asunto imprevisible, pues solamente del informe o relación de eventos naturales del municipio de Mocoa, expedido por Corpo Amazonía, se relacionan 46 avenidas torrenciales producidas por los ríos de Mocoa, Mulato, Sangoyaco, Repino, Rumillaco, Quebrada Turquía, así como 50 eventos por inundaciones y 99 deslizamientos. Y afirmó que la Unidad de Gestión del Riesgo, Corpo Amazonía, el departamento de Putumayo y el municipio de Mocoa desconocieron la participación coordinada y planificada para las adecuadas gestiones del riesgo y ambientales. La fuerte temporada de lluvias en Chocó ha dejado cerca de 4.400 familias damnificadas. Las autoridades continúan en alerta. Este es un informe de Karina Prado, periodista de la Radio Nacional. Según las autoridades departamentales del Chocó, son cerca de 10.000 personas las que han resultado damnificadas por la reciente ola invernal. Son 7 municipios los que se encuentran en emergencia. El último, en la capital chocoana, el municipio de Quibdó. Estos municipios serían Medio Baudó, Bajo Baudó, Medio Atrato, San José del Palmar, el Cantón de San Pablo, Río Quito. Y digamos que los últimos sitios o lugares donde se comenzaron a presentar afectaciones fue en la ciudad de Quibdó. Han dicho las autoridades que continúan las alertas, pues la lluvia persiste en esta zona del país. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Familiares de las víctimas del incendio de la cárcel de Tuluá instauraron una acción judicial y una inundación, por otra parte, perjudica a 500 estudiantes en Arjona. Más información en el siguiente resumen noticioso. Y es que en medio de las aguas se encuentran los salones de la institución educativa de Gambote, lo que ha afectado a que 500 estudiantes no puedan desarrollar sus actividades académicas. En operativos adelantados por la policía y el ejército en el municipio de Ocaña se logró la captura de 5 integrantes de las disidencias del Grupo 33. Los capturados fueron detenidos por los delitos de fabricación y porte ilegal de armas, también como el tráfico de estupefacientes. Uno de ellos también está involucrado en hechos de extorsión y un homicidio ocurrido en el sector de Aguas Claras. Son 234 los casos de fraude a través del cobro de licencias de maternidad, los que ha detectado la EPS Cajacopi en el país, de los cuales 104 ya están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación. Además, ya se han reportado varias capturas. La producción de alimentos es uno de los grandes retos después de la pandemia y en medio de difíciles situaciones económicas. Ese es el tema esta noche en nuestro informe especial, Mateo, bancos de alimentos con saldo en rojo. En los próximos minutos veremos cómo están las reservas. Primero, recorrimos bancos de alimentos en las principales ciudades del país y encontramos un problema. Bajaron las donaciones y hay pocas reservas. Segundo, hablamos con expertos de qué es lo que podemos hacer. Buscamos el análisis en académicos y organismos internacionales para poder entender el origen del problema y, por supuesto, las probables soluciones. Y tercero, los beneficiarios de esta cadena de donaciones tienen la palabra. Nos explicaron que los bancos de alimentos son la única estrategia de supervivencia para miles de familias. Iniciamos.
Nos está afectando la falta de alimentos. Crisis alimentaria muy grave. El índice de donación ha bajado muchísimo. Cada día es más difícil acceder a los mercados comunes. La preocupación de las diócesis que trabajan por calmar el hambre de los más vulnerables es la misma. Cada vez hay menos comida para los necesitados. La iniciativa llamada Bancos de Alimentos hace esa tarea titánica, dar comida, calmar el hambre. Y por eso cada día miles de voluntarios se esfuerzan por hacer llegar la comida en las mejores condiciones posibles y en lograr que la alimentación sea un derecho y no un privilegio. La falta de donaciones hoy se han bajado bastante, las empresas están tratando de comercializar hasta lo último. No está fácil la economía de muchas empresas ni la economía de muchas personas. Los más de 20 bancos de alimentos en el país llegan a 1,5 millones de colombianos que cada semana confían en que podrán recibir donaciones con las que puedan llenar sus alacenas. Son el puente entre quienes reciben y entre quienes generosamente dan. Muy pequeño, muy mínimo, porque el tema de donaciones hoy, como te pudiste dar cuenta, esa área de Fruver hoy está vacía. Hoy no tuvimos donaciones para dar. El problema es ese, que la realidad del mundo que cambió también tocó hasta las costumbres de los generosos. Tanto que a veces en los programas que apoyamos con paquetes alimentarios tenemos que recurrir a compras para poder llegar a beneficiar a las personas que atendemos. Los alimentos están altísimos, altísimos. Una arroba de frijol puede valerte 5.700.000 pesos. Con la situación que está aconteciendo entre Ucrania y Rusia, eso está generando una crisis alimentaria muy grave. Somos nosotros los que soportamos esta alza en los alimentos. Cada día es más difícil acceder a los mercados comunes, a los supermercados, a donde se venden los productos. Los bancos de alimentos son una de las despensas más grandes que tiene el país. El llamado es a subir las donaciones, que en los últimos tiempos se han reducido en un 40%, impactando a cerca de 600.000 personas que dependen de esa buena voluntad. El informe de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO dice que el mundo se aleja del objetivo de erradicar el hambre en 2030. En el caso de Colombia, dice que más de 4 millones de personas están desnutridas. Hablamos con los expertos sobre el panorama del hambre y cómo enfrentar la escasez. Si hay hambre, hay guerra. A pesar de considerarse Colombia uno de los países despensa de alimentos para el mundo, según los expertos, está en crisis. El informe de la FAO se basa en un indicador y es el calórico. Mide cuántas personas no están consumiendo las 2.000 calorías al día que le permiten llevar una vida saludable. En nuestro país fueron 4.200.000 personas en inseguridad alimentaria entre el 2019 y el 2021. Un 8,2% de la población total. Comparativamente es un número bajo cuando vemos lo que hay en otros países. Las condiciones están para poder hacer un efectivo salto de reducción de esos 4. Es preocupante el número, no es fácil poder sacar a tal cantidad. Expertos coinciden con Naciones Unidas respecto a los factores que generan más problemas de seguridad alimentaria. Tenemos más habitantes, entonces los mismos recursos ya no están siendo suficientes. Segundo, el cambio climático debido a las emisiones que generamos los humanos, etcétera. Guerras, el COVID, restricción de alimentos. Nosotros hemos mejorado en empleo, hemos mejorado en crecimiento económico, pero la pobreza no mejoró al mismo ritmo. Bojanic recomienda varias estrategias que, según él, han funcionado en otros países. Alimentación escolar, transferencias en efectivo, temas de comedores populares,
distribución de alimentos en los casos de emergencia, temas de compras de la agricultura familiar, potenciar la agricultura familiar. Nuestros jóvenes no quieren estar en el campo. Los jóvenes quieren irse a las ciudades, pues, a trabajar, a vivir, a ser influencers, bueno, no sé, a tantas cosas. Y si no hay gente joven en el campo, ¿de qué sirve que seamos despensa, que tengamos tierras apropiadas si no hay quien las trabaje? Dependemos de una cantidad de insumos que pues ahorita con el dólar nos están pasando una cuenta de cobro gigantesca. Es una buena oportunidad en este momento para que la industria colombiana desarrolle esos sectores. Analistas explican que la lucha contra el hambre debe ser conjunta y no únicamente del gobierno central. Recomiendan a municipios y departamentos priorizar el tema. Bien, revisemos las cifras. El informe de la ONU dice que un día de alimentación saludable en Colombia cuesta 13.700 pesos por persona. Y aproximadamente 13,5 millones de colombianos no cuentan con los recursos económicos para suplir esas comidas. Es decir, un 26% de la población total está en esta situación. Los departamentos de Chocó, La Guajira, Magdalena y norte de Santander, como lo estamos viendo en la pantalla, son las regiones que más están expuestas a la inseguridad alimentaria. Esto según las cifras del DANE. Y también el DANE dice que hay 19 millones de colombianos en pobreza monetaria y en pobreza monetaria extrema, que son los colombianos cuyos ingresos no les alcanzan para cubrir los gastos de los alimentos de una canasta básica mínima. Son 6 millones de personas, 1.300.000 menos que en 2020. Pues miles de personas tienen en los bancos de alimento su única opción para tener el sustento diario. Hablamos con los beneficiarios. ¿Cómo se arreglan para optimizar los recursos que ahora son más escasos? Trabajamos esta olla. A raíz de la pandemia y luego el coletazo, ya cuando se reabrió, estamos trabajando esta. De aquí trabajamos más o menos sobre 1.000. Trabajamos ahorita sobre 600, 500. Gerson Helves entrega mercados cada semana y hace ollas comunitarias para combatir el hambre en Bogotá, aunque asegura que el esfuerzo por suplir la necesidad de comer nunca será suficiente. Al que llegue al carro le damos de comer independientemente si lo necesita o no lo necesita, tienen hambre. Las donaciones se traducen en mercados o en platos de comida que se convierten en aliados de la lucha contra el hambre en las regiones más vulnerables. Llueve, trueno, relampaguea, nosotros tenemos que estar ahí porque es la manera de bendecir a los niños, porque los niños ahí, muchos de ellos no desayunan, no almuerzan, porque las circunstancias que hay en estos pueblos son mucho más difíciles que en la ciudad. Cada semana, las familias confían en que recibirán una bolsa o una canasta con alimentos. Yasmín es caleña, vivió más de 20 años en Venezuela, regresó a Colombia y hoy es beneficiaria. Pues se me ve complicado con la plata y a veces el tiempo. Y le doy las gracias porque así como mi familia, hay muchísimas familias también muy necesitadas, niños que a veces pues no tienen cómo desayunar, a veces no tienen cómo almorzar y aquí le dan esa opción. Marta Arroyo en Barranquilla también se beneficia junto a su familia desde hace 4 meses. Yo soy madre soltera, yo no trabajo, o sea, lo que trabajo por día porque no puedo estar trabajando establemente porque soy epiléptica. Gracias a Dios, todo lo que recibimos acá es un beneficio buenísimo para nuestros hogares. Amén, muchas gracias. Bueno, don Gerson, ¿cómo han tenido ustedes que optimizar los mercados y los alimentos que les llegan a ustedes para que esto pueda seguir llegando a más personas sin que a ellos les afecte directamente pues la reducción de los alimentos? Pues, por ejemplo, anteriormente dábamos un mercado más o menos de unos 30 productos, 25 productos. Hemos tenido que reducir a 10, a 12, a 15. La idea, como les decía, es darle poquito a muchos y no mucho a poquitos. Todo el mundo contento, feliz,
de saber de que a diario tienen un plato de comida, y eso pues es demasiado para ellos. Según el DANE y la FAO, el 26% de la población, unas 13 millones de personas, no tienen los recursos suficientes para una buena alimentación y cerca del 37% de los hogares viven con 2 o menos comidas al día. Para cerrar, es necesario recordar un dato que nos dio uno de los expertos. Aunque el mundo está lejos de la meta de acabar el hambre en 2030, en Colombia sí es posible lograrlo. El próximo jueves nos vemos con otro informe especial. Continuamos con más información. Momento para la información internacional en RTVC Noticias. Hacer frente al aumento de los precios de la energía y de los alimentos. Ese es el principal desafío de varias economías del mundo después de que Estados Unidos anunció que su inflación está en 9,1%. La foto del momento en el mundo es el empate, guardando proporciones, del ritmo de varias economías en los 5 continentes, con una vivencia coincidente. Bienes más costosos y en algunos escenarios escasos y una menor capacidad para adquirirlos. Por ejemplo, Asia atestigua lo que pasa en Sri Lanka, con la dimisión por correo electrónico de Gotabaya Rajapaksa, su presidente. Un día después de lo prometido y en suelo de Singapur, llegó la salida de miles de manifestantes de edificios gubernamentales sin que ello signifique que desisten de los mecanismos de presión ante la escasez generalizada de alimentos, combustible y otras necesidades que se ve así y lo sume en una larga crisis. El visor hacia el futuro del viejo continente modera sus expectativas por cuenta de la guerra rusa en Ucrania y el sostenido aumento del coste de la energía y alimentos. La eurozona proyecta el declive de su crecimiento económico y eleva de 6,1% a 7,6% su previsión de inflación anual. Se podría decir que la economía europea está pasando de una fase de desaceleración del crecimiento a una de frenado. En las Américas hay puja social para que ejecutivos revisen el tema. La voz contra la inflación estratosférica y una escasez crítica de combustible se ve así en Haití, mientras el aumento de los precios de los alimentos y la gasolina mantiene este horizonte en Panamá. Y al sur, productores agropecuarios de la Argentina con un parón pidan cambios en política económica del gobierno. Distintas esquinas que reflejan el compás global. El más reciente ataque ruso en el centro de Ucrania dejó cerca de 20 personas muertas y coincide con la intervención del presidente Volodymyr Zelensky en La Haya, donde solicitó un tribunal especial que encauce judicialmente a Rusia por la guerra. Aproximadamente 3.400 horas han conseguido que esto ya no sea una imagen ajena, sino una muy propia en Ucrania. Cada uno de estos trozos integra las más recientes muestras del desgaste ruso contra ella. Las coordenadas de los misiles esta vez fueron contra los corazones más habitados de Vinnytsia y Mykolaiv. Con decenas de muertos y heridos, la contabilidad del paso de los emisarios de Moscú se eleva. Y eso, la forma como ese saldo se ha ido robusteciendo, impulsa este pedido desde Kiev cuando Corte Penal Internacional, Comisión Europea y Países Bajos lo discuten en La Haya. Se necesita un tribunal especial para este crimen, la agresión rusa contra Ucrania, que asegure el castigo justo y legal de quienes comenzaron esta historia de desastre y tragedia. Si bien ella se volcó a esto que le pasa, no olvida su lugar en el mundo, ser los mayores exportadores de trigo y otros cereales en el globo y tener 20 millones de toneladas de ellos estancados, pero prestos a embarcarse en sus puertos, capaces de amainar la crisis alimentaria del mundo, direccionan su aliento a que el encuentro a 4 voces de Kiev, Rusia, Turquía y Naciones Unidas, se reitere en una semana, pero con un acuerdo. La reunión se desarrolló en un ambiente positivo y constructivo. Cuando sumarse a defender la patria y el entorno luce así, elevar la mirada para admirar la belleza también se da aún en medio de la dificultad. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos desde la ciudad de Medellín, pero sobre todo cuando estamos hablando del Tour de Francia. Hoy se cumplió la etapa número 12 y allí apareció el ciclista Thomas Pidcock, que además se convirtió en una de las promesas en las fracciones de montaña. Hoy ganó el Alpe d'Huez y su nombre estará allí, cerquita al de Lucho Herrera. En la curva 12 de las 21 que componen la subida al Alpe d'Huez, donde reposa el nombre del mítico Lucho Herrera, será grabado un nuevo nombre. Tom Pidcock va a celebrar, victoria para él. Fue una etapa en la que la fuga mandó la parada y en ella llamaba la atención Chris Froome.
Pogačar y Vingegaard se atacaban. Nairo se desprendía del lote principal y Thomas Pidcock se paraba en pedales. Tras cruzar la meta levantó los brazos y así se convirtió en el ciclista más joven, con 22 años y 349 días, en ganar en los míticos Alpes. Una victoria de etapa en mi primer Tour. Sí, no está mal. Nairo perdió tiempo y bajó un puesto en la clasificación general. He luchado hasta el final y la verdad que me han sacado de punto. La sensación es buena, pero finalmente tienen un punto más, un ritmo más. Este viernes, después de la alta montaña, la etapa 13 tendrá 192 kilómetros con 2 puertos de tercera categoría, 1 de segunda y concluirá en Saint-Étienne. Y ahora hablamos de fútbol femenino, nuestra selección Colombia que se está preparando para su próximo enfrentamiento, que será ante la selección de Ecuador el próximo domingo. Por ahora las dirigidas por Nelson Abadía están de descanso, pero nosotros queremos conocer todos los detalles de cómo es la preparación para ese último partido en la ciudad de Cali. Por eso nos conectamos como todas las noches con Yuli Torres allí desde La Sultana. Yuli, muy buenas noches y adelante con todos los detalles. Vanessa, muy buenas noches. La salud desde el Estadio Pascual Guerrero, que volvió a tener acción hoy por cuenta del Grupo A. En este momento se enfrentan Chile y Ecuador, pero más temprano Paraguay venció 2-0 a Bolivia y ascendió al segundo lugar de la clasificación del Grupo A, que comanda hasta el momento la selección Colombia. Y hablando precisamente de la tricolor, descansó en esta jornada, pero tuvo atención a medios y realizó además un entrenamiento a las afueras de Cali. Nosotros las estuvimos acompañando y conversamos entre varias deportistas con Gabriela Rodríguez, una jugadora que ya logró el tiquete al Mundial Sub-17, al Mundial Sub-20 y sueña, por supuesto, con llegar al Mundial, a la cita orbital de mayores. La experiencia y juventud se combinan en la selección Colombia femenina. Al talento de jugadoras como Catalina Usme y Daniela Montoya se suman futbolistas como Linda Caicedo y Gabriela Rodríguez. Ellas transmiten, inspiran a nosotras que hemos venido abajo, ellas han venido forjando un camino, nosotras tenemos que seguir haciéndolo para las personas, para las niñas que vienen abajo de nosotras. Gabriela formó parte de la selección Colombia en el Sudamericano Sub-17, también en el Sub-20. Y su efectividad la llevó a ser convocada al equipo de mayores. La idea es lo que nos hemos trazado y obviamente pues representar a Colombia en las diferentes categorías, cualquiera va a ser muy especial para nosotras. Pero solo hasta ahora pudo unirse al grupo, pues el COVID-19 la alejó por varios días en los que su preparación se redujo a una habitación. Trabajos como muy regenerativos en el cuarto, los profes nos ayudaron con unas pesas, con unas barras y estuvimos haciendo entrenamiento como de fuerza, pero más localizada. Gabriela tiene 17 años, espera por minutos en cancha, quiere aportar y llegar a su gran objetivo, el Mundial. Con esta información me despido por ahora desde la ciudad de Cali. Vanessa, en instante regresamos con más y de paso le cuento quién va a ser ese invitado especial que va a tener la selección Colombia en el partido del domingo. Pues vamos a quedar muy atentos, Yuli, muy atentos, y más adelante vamos a hablar también de Ecuador, que es el rival de la selección Colombia. Así que más adelante nos volvemos a encontrar. Por lo pronto le cuento a usted y a todos los televidentes que desde este sábado por nuestra señal ustedes podrán disfrutar del Mundial de Atletismo que se va a disputar en Estados Unidos. Recuerden que no van a estar atletas ni como Anthony Zambrano ni Lorena Arenas. Las lesiones dejaron por fuera a 2 cartas que tenía el equipo nacional para conseguir medallas. Sandra ha sido operada y no le alcanzó a dar su proceso de recuperación para estar en el Mundial. Anthony Zambrano tuvo un problema también muscular que no alcanzaba a estar en plenitud de forma para el Mundial. Entre los que sí van están el marchista Eider Arévalo, el lanzador de disco Mauricio Ortega y la velocista Melissa González en los 400 metros vallas. Pero los demás atletas que van saben que tienen un compromiso con ellos y con el país. Ese compromiso tiene una meta. Se reunirá toda la familia atlética de este planeta, dando inicio a la fase importante de clasificación para el objetivo que tienen todos los atletas del país y del mundo, llegar a París 2024 a los Juegos Olímpicos. Señal Colombia transmitirá este campeonato mundial desde Eugene, Oregón, en los Estados Unidos. Una fiesta que se denomina el lugar donde los sueños se hacen realidad.
Hoy los saludo con esto que nos manda de una a esas fiestas de diciembre con la familia, a esas canciones que uno baila con la tía después de las novenas, porque la protagonista de esta canción falleció hoy. Les estoy hablando de Adonai Ardila, que es, por supuesto, la mujer a quien le compusieron y le dedicaron esta canción que grabó e hizo muy popular Rodolfo Aicardi, de quien les recomiendo este libro buenísimo del periodista Diego Londoño, que cuenta varias cosas muy interesantes de su vida. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste, mi amor? Bueno, el caso es que esta canción, Adonai, la grabó Rodolfo Aicardi con el sello Sonolux y fue ahí cuando se hizo famosa, pero no la compuso Rodolfo Aicardi. La compuso Julio Erazo, que nació en Barranquilla, murió en Magangué, y contaba una historia personal. ¿Por qué te casaste, Adonai? Tú no me esperaste, Adonai, te sigo queriendo. Eso fue años. Resulta que él, de joven, estaba enamorado de Adonai y el papá de Adonai le dijo, no, pero usted no puede aspirar a casarse con mi hija porque usted no es nadie, no tiene una carrera, no ha ido al ejército, no ha hecho absolutamente nada. Adonai, por ti se forjó mi pasión, por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón. Así que él dijo, bueno, listo, entonces ya sé, para poderme casar con Adonai tengo que o ir al ejército o irme a estudiar. Entonces fue a hacer ambas cosas, estuvo un año por fuera y cuando llegó resulta que Adonai ya se había casado con otro hombre. Y él le compuso, ¿por qué te casaste, Adonai? ¿Por qué no me esperaste? ¿Por qué te casaste, Adonai? No me esperaste, Adonai, te sigo queriendo, Adonai, te iré persiguiendo. Esa es la historia de la canción. Adonai Ardila falleció hoy en la mañana, pero nos queda, por supuesto, la música y la historia que está buenísima. El precio del dólar bajó 39 pesos y cerró a 4.519 pesos. El precio interno de la carga de café bajó 110.000 pesos, quedó en 2.135.000 pesos. En junio, el gasto de los colombianos tuvo un aumento de 1,55% frente a mayo y de 14,77% respecto al mismo mes de 2021. La informalidad cayó 44,7% en el trimestre marzo a mayo de 2022. Tanto hombres como mujeres presentaron una tasa de 43,5% en las principales 13 ciudades del país. Más información, condenaron a Alex Salazar Latorre, alias Jonathan, del ELN, a 20 años de cárcel por homicidios de reincorporados y civiles en Bolívar y Nariño. Más hechos del día en el siguiente resumen informativo en un minuto. Iván Darío Loaiza Ortiz, Andrés Felipe Ipiales y un menor de 16 años son señalados del asesinato de dos hombres de 51 y 39 años, quienes fueron decapitados en Cali. Partes de los cuerpos de las víctimas fueron encontrados frente a un centro de salud de la ciudad. La Fiscalía ocupó 175 bienes con fines de extinción de dominio de Néstor Tarazona Enciso, considerado como el principal socio en Colombia de Joaquín El Chapo Guzmán, cabecilla del cártel de Sinaloa. La Fiscalía citó a conciliación a un grupo de personas por el delito de injuria en contra de la vicepresidenta electa Francia Márquez. Entre ellas están el exdirector del CTI Julián Quintana, el excandidato a la Cámara Miguel Polo Polo, la cantante Marvel y el periodista Gustavo Rugeles. La diligencia será el 18 de julio. En diligencia ante la JEP, el exgobernador de Magdalena, Trino Luna, señaló a varios políticos de tener nexos con paramilitares. Entre los mencionados está el ex senador Álvaro Uribe, el exfiscal Mario Iguarán y el actual gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. A 4,8 millones de colombianos se les venció la licencia de conducción en enero pasado y deberán renovarla. Así lo confirmó el Ministerio de Transporte luego del fallo de la Corte Constitucional. En el siguiente informe les vamos a explicar si ustedes deben renovar el pase. La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó la ley que suspendía el vencimiento de las licencias de conducción a partir del 31 de diciembre de 2021 y hasta por 2 años. Lo que quiere decir que 4,8 millones de colombianos deben de renovar el documento. Es importante aclarar que solo aplica esta medida si a usted se le vencía su licencia de conducción entre el 1 de enero y el 31 de enero del año 2022. Si se le vencía en cualquier otro mes distinto de enero,
Esa es la fecha y no tiene ningún plazo adicional para renovar la licencia. La Corte amplió el plazo para renovarla hasta el 20 de junio de 2023, un tiempo para que los que no han hecho el trámite lo puedan hacer. Consulten en el RUNT su situación particular para saber exactamente el día, mes y año de vencimiento de su licencia de conducción. Según la Corte, esta decisión se tomó para evitar un colapso en el sistema de renovación de licencias de conducción. Murió hoy en Nueva York Ivana Trump, la primera esposa del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. La madre, además de sus 3 hijos, tenía 73 años. A continuación, más noticias del mundo. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, rechazó la renuncia de Mario Draghi, quien desde 2021 funge como primer ministro del país y que ofreció hacerlo después que uno de sus principales aliados, el Movimiento 5 Estrellas, se negara a apoyarlo en un proyecto de ley de recuperación económica. La presidencia le pide que, a pesar de tener mayoría numérica para gobernar, busque unidad ante la crisis económica y social del país. En su segundo día de visita en Israel, Joe Biden firmó en Jerusalén un nuevo pacto binacional de seguridad, que se traduce en un frente común contra Irán. El presidente estadounidense se comprometió a usar todo el poderío de su país para impedir que Teherán avance en su desarrollo nuclear. Los cielos de París se tiñeron del rojo, azul y blanco de la bandera francesa en el icónico desfile del Día de la Bastilla, la fiesta nacional del país galo. Emmanuel Macron, su presidente, acompañó a unas 6.300 personas que desfilaron en la célebre avenida de los Champs-Élysées. Llegamos a oportunidades y atentos porque en Chile hay 65 vacantes para técnicos de información. Les contamos aquí cómo postularse. En oportunidades de trabajo para técnicos de información, vaya a la página ape.sena.edu.co. Dé clic en la pestaña Personas y seleccione Inscriba su hoja de vida, donde tendrá que diligenciar sus datos personales y seguir el paso a paso. Cuando finalice, diríjase a convocatorias de empleo en el exterior y dé clic en Convocatoria de empleo en Chile. Lea con atención los requisitos, que varían según el cargo al que aplique, como arquitecto de software, ingeniero de Big Data, diseñador de aplicaciones, analista de redes, entre otros. Atentos, el salario mensual oscila entre los 10 y 15 millones y ojo, la convocatoria va hasta el 22 de julio de 2022. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Regresamos con más deportes, pero también regresamos a la ciudad de Cali, allí con nuestra compañera Julie Torres, quien tiene todos los detalles de la selección, que será la rival de nuestra selección Colombia. Hablamos de Ecuador, que desde lo que ya hemos visto, Julie, es la más complicada y la más difícil de este grupo A. Vanessa, sí, esta selección de Ecuador se ha reforzado y de qué manera. Pero antes de decirle precisamente cuál es ese refuerzo, le cuento que esta tarde la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estará el próximo domingo aquí en la ciudad de Cali, asistirá a los partidos que se van a realizar ese día, Chile-Bolivia, y por supuesto estará en el partido entre la selección Colombia y Ecuador. Y retomando ese tema con la tricolor, bueno, pues hablábamos de Ecuador, del rival que se reforzó y lo hizo nada menos y nada más que de la mano de una entrenadora brasileña. Desde Sao Paulo llegó el refuerzo que cambió la forma de juego en Ecuador, Emily Lima. Esta entrenadora brasileña llegó en enero del 2020 al equipo y desde entonces inició un proceso de transformación. Ha sido un trabajo muy arduo, duro, porque nos ha tocado hacer, como ella dice, un cambio de chip. Entonces, en eso hemos venido trabajando. Quizás ya ahora se está viendo un poco los resultados que quizás antes eran derrotas. Tiene 41 años y como futbolista jugó en Brasil, España e Italia. Además, se convirtió en la primera mujer en dirigir a la selección femenina de Brasil. Con Ecuador, busca volver a un mundial. La verdad, hemos cambiado en muchos aspectos y eso es uno de nuestros puntos fuertes, que son las transiciones ofensivas. Entonces, estamos mejorando ya los últimos detalles que nos faltan y nada, todo va a fluir en la cancha con nosotros. En 2018, Ecuador terminó sin puntos y ocupó el último lugar en la Copa América Femenina. En esta edición, la historia ya es otra. Chile le gana este momento 1-0 a Ecuador y hasta aquí toda la información desde la ciudad de Cali. Julie Torres, RTVC Noticias, conectados 24/7.
Muchísimas gracias, Julia. Ahora nosotros hablamos de la Liga de Fútbol de nuestro país y tenemos que hablar de todo lo que ha sucedido con los goles y los partidos. Vamos en la segunda fecha. Pues bueno, Águilas Doradas le sacó un punto importante ya en el tiempo de descuento en su nido a Independiente Santa Fe. Pasto ganó y está en la parte alta de la tabla de posiciones, y Junior le ganó a Atlético Nacional en medio de una polémica o de bastantes polémicas por el VAR. En Río Negro, Marco Pérez fue la figura del partido con 2 tantos. Aquí el primero de cabeza ante la pasiva mirada de la saga y el arquero Cardenal, 1-0. El empate también vino de cabeza. Centro de Pedrosa, testazo de Morelos, 1-1. Se va adelante Santa Fe con este remate de Neider Moreno que se desvía en Lara para poner el 1-2. Y en la última jugada Marco Pérez repite para dejar el compromiso. Águilas Doradas 2, Santa Fe 2. Con goles de Cariaca González, Carlos Esparragosa y Edwin Cetré de penal, Junior ganó para la alegría de su gente. El descuento de los verdes fue de Jefferson Duque, pero el sinsabor lo dejó el árbitro Dilson Ariza, que por esta jugada expulsó correctamente a Inestroso del Junior. Pero cambió la decisión y le perdonó la roja a expensas del VAR, que últimamente en vez de ayudar, hace que el árbitro se equivoque y feo. Y desde arriba el Pasto mira a los demás por sus resultados. Voló 4-0 el Envigado con tantos de Mariano Vázquez de penal. El segundo fue de Facundo Hospitaleche. Su tocayo, Facundo Bonet, anotó el tercero. Y el cuarto fue de Adrián Estacio. Antes de que se les estalle la cabeza intentando recordar dónde han escuchado esto, les cuento que lo más probable es que haya sido en todas partes y al mismo tiempo en ninguna en particular. Es el dueto de las flores de la ópera L'Acmé, compuesta por el francés Léo Delibes. Y sí, suena de fondo cuando hay escenas elegantes y glamurosas en la mitad de las películas que hemos visto. Así que no la tenemos muy presente, pero nos canta por allá en algún lugar del inconsciente. Fue compuesta en el año 1883 y tiene una historia que para ese entonces resultaba muy exótica. Pero antes de contárselas, quiero contarles de dónde salió. ¿Han escuchado hablar de la figura del escritor viajero? Pues bueno, resulta que en el siglo XIX, como ya existían los trenes y los barcos, los escritores comenzaron a viajar por el mundo para encontrar historias. Así que las novelas comenzaron a ser buenas por los lugares exóticos que narraban y ya no tanto por los argumentos. Uno de esos escritores viajeros fue el francés Pierre Loti, que llegó hasta Tahití. Se enamoró de una mujer que se llamaba Rara Hu y terminó con el corazón roto porque ella se murió de algo que muchos suponen fue cirrosis. De ahí salió una novela que se llama Rara Hu o de Mariage, y de ahí salió la ópera de Léo Delibes que se llama L'Acmé. El guionista de la ópera, que se llama Edmond Gondinet, le hizo un par de modificaciones a la novela de Loti. Para empezar, Tahití no le resultó suficientemente exótico y la ambientó en la India. Luego, Rara Hu ya no era tahitiana, sino una princesa hindú, y Loti ya no era un escritor, sino un soldado inglés que quería imponer su religión y destruir los templos sagrados de Brahma. Entonces, Rara Hu se terminó llamando L'Acmé, como la ópera, y Loti, Geralt. L'Acmé era la hija del sacerdote principal de un templo secreto que adoraba a Brahma y Geralt llegaba a destruirlo. Se enamoran y ella se lo quiere llevar a vivir a una cabaña que tiene en el bosque. Pero, como ya se imaginarán, el papá, señor sacerdote mayor, se opone y quiere matar a Geralt por haber profanado su lugar sagrado. Geralt se esconde y para obligarlo a salir, el señor sacerdote pone a L'Acmé a cantar en una plaza pública. Al parecer cantaba tan divino que el pobre Geralt iba a salir sí o sí. Algo así como el flautista de Amelín, pero con parejas de enamorados. No suena muy convincente, pero ya les dije que en el siglo XIX las novelas se hicieron buenas por los lugares y no por los argumentos. Por absurdo que parezca, Geralt sale. L'Acmé se desmaya en sus brazos y uno de los soldados del señor sacerdote lo apuñala. Ella se lo lleva para la cabaña y mientras busca cómo curarlo, él cae en cuenta que no puede traicionar ni su patria ni su religión. Ay, amiga, date cuenta. Muy triste, L'Acmé se traga una planta venenosa y le da a él un agua sagrada para que nadie pueda hacerle daño. Yo lo habría hecho al revés, pero bueno. El papá llega, todos lloran y L'Acmé muere. Fin.
un compositor francés que hizo dos cosas importantes, esta ópera y dos ballets que se llaman Silvia y Coppelia. Lakmé no es una de las óperas más famosas, es más, pocas veces se representa completa, pero el dueto de las flores es una de esas melodías que pasan a la historia porque son obras maestras. Hacen que las cantantes se luzcan, que el público se conmueva y que el mundo las mantenga vivas por fuera del escenario. Yo soy Laura Galindo M y esto es Un Cuento para Contar de Señal Clásica y RTVC Noticias. Tengo que decir al aire que soy fan de Un Cuento para Contar y además de esta historia que acaba de contar Laura, yo veo que usted también, porque por allá estaba No, yo estaba de feliz imitar. también. Y mire, qué mejor forma de despedir esta emisión central de hoy que culturizándonos con la señorita Laura Galindo. Muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos en esta noche. Nos volvemos a ver mañana a las 7 de la noche. Que descanse. Chao, chao. RTVC Noticias, emisión central.